Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Mientras miras, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. La espera de 3 minutos duró mucho tiempo y todos estaban emocionados. No entiendo si no supieron leer el test de embarazo. Apareció una doble línea. Sin embargo, estos fueron negativos, dijo. Sin embargo, llevábamos días esperando esta noticia. Dylan habla con Gul. Entonces dice que es temprano. Cuando vi el resultado, algo fluyó dentro de mí. Rose, entonces no fue tan temprano. En realidad estabas listo. Dice, estoy segura de que serás una muy buena madre. Gul dice que estás con el hombre que amas. El bebé vendrá cuando estés listo. Dylan dice que vi lo molesto que estaba Baran por el resultado. Gul dice que estoy seguro de que puede solucionarlo hablando. Baran es comprensivo. Dice que no te obligará a hacer algo que no quieras. Baran también habla con su padre. Él dice, estaba muy triste cuando estaba tan cerca de convertirme en padre. Dice, no puedo imaginar lo que pasaría cuando lo tuviéramos en nuestros brazos. Kudret Bey también consuela a Baran. Frat llega mientras Kader y Gul están en la cocina. Dice que ha llegado el álbum de fotos. Cuando Destiny quiere ver, Gul dice que nos ocuparemos de ello más tarde. Baran y Dylan hablan en la sala de estudio. Baran dice que incluso el sueño de ser padre fue muy bonito. Ahora tengo confianza, Dylan. Dice que quiere ser padre. Estoy listo para una nueva vida. Bueno, tú, Dylan. ¿Quieres un bebé? ¿Esto te emociona tanto como a mí? Va a Frat Gul. Rose mira el álbum. Frat pregunta, ¿no quieres mirar? Rose mira el vestido de novia. Cuando Frat la ve, le dice que no tienes que usar el vestido de novia si no quieres. Gul recoge el vestido de novia y lo guarda en el armario. Se gira y mira a Frat. Luego sale de la habitación. Frat está muy triste. Sabia quiere apoyar los preparativos de la velada. Trae a su propia doncella a la mansión. Hizem ayudará a servir a Kader. Dice que eres el dueño de la boda. Mientras tanto, también llega Hassan. Le da la bienvenida a Sabia. Luego ofrece café. Sabia dice que estaba bebiendo y entra. Hassan escucha los latidos de su corazón cuando ve a Sabia. Se pregunta, ¿qué son esas palpitaciones del corazón a esta edad? Cuando Sabia ve a Dylan, dice que no te ves bien. Él pregunta, ¿está todo bien? Dylan pregunta, ¿deberíamos salir? Y añade, vengo con un chal. Mientras Dylan y Sabia están en el jardín, Baran y Kudret están a punto de salir a buscar la licitación. Dylan le dice a su madre que se hizo una prueba. Dice que lo siente porque salió negativo. Sabia lo consuela diciéndole que no hay problema. Dylan cuenta cómo creció con su propio perfil de madre. Dice que su madre no es un buen ejemplo. Dylan dice que tiene mucho miedo. Dice que tiene miedo de ser una mala madre. Ella dice, estoy segura de ser una buena madre. Tengo mucho miedo. Dice que no me siento preparado. Baran dice que está muy entusiasmado. Dice que no quería romper su entusiasmo. Baran escucha estas conversaciones. Se siente mal. El destino llega a la cocina. Le dice a Gul lo curioso que siente por el álbum. Para Sabia Dylan, tu amor es suficiente para todas partes y para todo. Porque puedes mostrar amor tanto a los gatos como a las personas malvadas, dice. Eres una chica fuerte, ser madre te vendrá muy bien. El amor vence todo miedo. Dice que tienes demasiado. Dylan se siente aliviado. Él sonríe. Arun piensa en las palabras de Cebrille. Mientras Arun piensa en cómo proponerle matrimonio a Jasmine, Jasmine se acerca a él. Él pregunta, ¿tienes trabajo por la noche? Arun dice que no. Él pregunta, ¿vamos juntos al concierto? Arun dice que sí. Él era muy feliz. Ha llegado la oportunidad que estaba esperando. Jasmine, gracias. Cebrille sigue los acontecimientos con una sonrisa. Vienen con Baran Carabailer para la licitación. Se encontraron con una persona sorpresa.
Zebair. Zebair dice que el mundo es pequeño, y el mundo empresarial es aún más pequeño. Baran no estaba nada feliz de verla. Zebair dice obviamente nos encontraremos más. Por otro lado, Dylan le pregunta a su madre, ¿cómo te sentiste cuando me abrazaste por primera vez? Sabia cuenta detalladamente todas sus experiencias. Dylan disfruta de las narrativas. Nuestro profeta Sabia dice que el cielo está bajo los pies de nuestras madres. Baran ganó la licitación. Felicita a Zebair Baran. Dice que entiendo por qué no contrataste a Dylan. Baran dice que Dylan toma sus propias decisiones. Kudret dice que tenemos trabajo que hacer. Sabia y Dylan dicen que nos perdimos en la conversación. Dice que ayudemos a Gul a prepararse. Baran entra, ve a Dylan y dice que quiere hablar. Dylan dice que tenemos que prepararnos, hablemos más tarde. Cian dice que preparemos al novio también. Frat está listo para pasar la noche. Baran y Kudret ve y dicen más allá. Arun está muy emocionado de salir con Jasmine. Cuando llega Jasmine, Arun vuelve a ser encerrado. Rose está vestida y preparada. Sufrimos mucho por la señora Kader Gul mientras crecíamos con usted. Dice que mi mayor sueño era verte feliz. Gracias a Dios dice. Nosotros también hemos visto tu día. El mensaje que recibe Jasmine dice que el concierto está cancelado. Entonces volvamos a Arun, dice. Jasmine pregunta, ¿vamos a dar un paseo? Arun dice que sucederá con entusiasmo. Por otro lado, Baran y Dylan se están preparando. Dylan es tan hermosa. Jasmine pregunta, ¿vamos a dar un paseo? Arun dice que sucederá con entusiasmo. Por otro lado, Baran y Dylan se están preparando. Dylan era muy hermosa. Baran se disculpa con Dylan. La idea de ser padre me hacía mucha ilusión. Dice que no pude ver tus miedos. Lo siento, añade. Dylan dice a Aran. Él dirá que ya no tienen miedo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.